Conocemos que es un privilegio, pero también es una responsabilidad que tenemos de entender tu voluntad, de entender tus provisiones para nuestras vidas y de poder vivir en dependencia de ti a la manera que tú deseas. Guíenos en esta mañana, Padre. Ayúdenos a concentrarnos y a sacar de tu palabra la sustancia necesaria para fortalecer nuestras vidas y animarnos a caminar contigo en obediencia. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos en Filipenses. Ustedes pueden ir anticipando semanalmente lo que viene, sin lugar a dudas. Y estamos en Filipenses capítulo 2 en esta mañana. Hay indicios claros en la iglesia de Filipos de que había diferencias y conflictos en los miembros de la iglesia. Pablo claramente quería orientarles a corregir estos problemas. Vale la pena que yo diga, desacuerdos sobre ideas en un equipo de trabajo, sea a nivel de iglesia, a nivel fuera de la iglesia, pueden ser útiles para analizar mejor una situación. No estamos hablando de tener perspectivas diferentes, que es un problema. No es necesariamente un problema. Es la manera de expresar estos desacuerdos que pueden ser bastante importantes, bastante necesario de hacerlo de buena manera. Hay que hacerlo con respeto por la persona y por las ideas de la persona. Y la persona que quiere exponer su manera de pensar necesita dar razones también. Necesita dar explicaciones de por qué piensa de una manera distinta. Pero la terquedad, la ambición personal, la pugna por el poder, el menosprecio de otras personas y los insultos no tienen lugar en el cuerpo de Cristo. Observamos estas cosas entre los políticos de muchas naciones. De hecho, en México hubo peleas físicas en el Congreso de la República en más de una ocasión. Todos vestidos de saco y corbata, y ahí están dando puños el uno al otro. No corresponde al decoro que debe haber. Y también muchas veces las personas pueden pensar, si alguien tiene un punto de vista distinto, que es un enemigo. Y eso no es cierto. Eso es polarizar demasiado. Pero nosotros como creyentes, en una misma iglesia, necesitamos funcionar de otra manera. No imitar el mundo con todos los vicios, con todos los problemas que vemos en el mundo. Dios nos llama a ser diferentes en todo aspecto de nuestra vida, incluyendo nuestras relaciones. Y esta porción en Filipenses, capítulo 2, versículos 1 al 11, Pablo nos da orientaciones vitales para poder relacionarnos correctamente en el cuerpo de Cristo. Nuestras actitudes son la clave. Nos lleva a observar directamente el ejemplo de Jesucristo para saber vivir correctamente en estas relaciones que tenemos con otros en el cuerpo de Cristo. Siendo que hemos cantado y que vamos a... No necesito esto todavía, Edrey, gracias. Vamos a leer versículos 1 al 4 del capítulo 2 de Filipenses. Más adelante vamos a leer el resto de esta sección. Filipenses 2, 1 al 4. Esto sigue con lo que Martín enseñó la semana pasada y vamos a comentarlo en un instante. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás
como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vamos a tomarlo en dos secciones, esta sección y en lo que sigue. Aquí Pablo está llamando a los creyentes en esta iglesia a tener relaciones armoniosas en el cuerpo de Cristo. Y hay 5 cosas que menciona aquí en el primer versículo que respaldan este llamado a resolver las diferencias y las amistades o las enemistades y las divisiones que pueden existir. Y hace una referencia cuando comienza con por tanto a lo que era anterior, lo que se trató la semana pasada. Por ejemplo, en capítulo 1, versículo 27, que fue el inicio del pasaje que Martín enseñó, dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y menciona en el versículo 28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. En este contexto, la hostilidad venía desde afuera, hacia el Evangelio. Y había necesidad de unirnos o unirse ellos, pero la misma aplicación para nosotros, en estar unánimes combatiendo por la fe del Evangelio. Tenemos alrededor de nosotros evangelios torcidos, tergiversados, evangelios distintos que enfatizan las obras, que enfatizan únicamente la prosperidad, dejan por fuera muchas cosas. Necesitamos combatir. Estamos en una batalla, definitivamente, en cuanto a esto. Este versículo, los versículos ahí anteriores, sirven de puente al llamado a la unidad, no solamente contra los que están afuera y se oponen al Evangelio, sino también a la hostilidad que puede existir en un cuerpo, en una iglesia local. Y es un llamado continuo. El tiempo presente del verbo indica que debemos siempre tener relaciones respetuosas, de buena manera, con armonía. Y menciona aquí el apóstol Pablo si hay alguna consolación, o puesto que hay alguna consolación. Ese sentido allí. La palabra sí no indica incertidumbre, realmente es una manera de expresarlo. Pero la respuesta es si hay alguna consolación en Cristo, y si la hay, solamente no incluye las palabras, pero el sentido está allí. Si hay alguna consolación en Cristo, alguna exhortación, algún estímulo de reconocer quiénes somos en Cristo y la consolación, la unidad que tenemos. Si algún consuelo de amor, hablando de Dios, el amor de Dios, es interesante aquí, notamos, menciona a Cristo, menciona consuelo de amor y menciona comunión del Espíritu. Lo más probable es que está hablando aquí del amor de Dios, Dios Padre, hablando del Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, en este mismo versículo. El amor del Padre que nos busca, no con base en quiénes somos y nuestros méritos, porque no tenemos, porque nos ama y quiere tener una relación con nosotros. Pero también habla de su amor fraternal, los unos a los otros, debido a la relación que podemos tener con el Padre y obviamente con su Hijo Jesucristo. Menciona si hay alguna comunión del Espíritu. Es la palabra que mencionamos hace semanas cuando iniciamos esta carta, koinonía. Hablamos de koinonía en ese momento, cantamos de koinonía hoy.
definitivamente estamos hablando de comunión, la participación en el Espíritu Santo. El Espíritu está presente en nuestras vidas personales, pero también el Espíritu nos sirve para unirnos. Está presente en sentido corporativo también, no solamente a nivel personal. El Espíritu obra unidad, no obra desunión, no obra división. El Espíritu Santo obra en nosotros unidad. Y ellos tienen que reconocer su presencia entre ellos, igual que nosotros tenemos que reconocer su presencia entre nosotros para unirnos en el cuerpo de Cristo. Si algún afecto entrañable, las entrañas es donde piensan en el pasado que las emociones venían de las entrañas. Está hablando de un afecto entrañable, un afecto profundo, un afecto significativo, que viene de poder relacionarnos con otros, de conocernos, aún con los defectos que tenemos, pero de tener un afecto entrañable en nuestro medio. Si alguna misericordia o compasión está pidiendo que tengamos actitudes de compasión, de misericordia los unos con los otros, para unirnos, para reconocer que no somos perfectos, de reconocer que necesitamos tratarnos con misericordia. Este llamado del apóstol Pablo, con estas 5 cosas, es un llamado con muy buenas bases. Está llamando a la iglesia de Filipos y a cualquier iglesia que lea esta carta después a unirse y aprender a manejar las diferencias de una manera saludable. Pero notamos en lo que sigue que este llamado lleva un resultado si obedecen. El resultado que menciona aquí en el versículo 2 tiene 4 cosas. Comienza diciendo: completad mi gozo. Voy a estar más gozoso aún. Una de las palabras, uno de los temas que mencionamos de esta carta, que vemos a través de la carta la palabra koinonía, pero también la palabra gozo aquí, en sus diferentes formas. ¿Cuáles son los resultados? Sintiendo lo mismo, una misma mente, teniendo el mismo amor, unánimes, unidos en espíritu, estar de acuerdo, poder unirnos para los propósitos de Dios. Y es lo que menciona allí, sintiendo una misma cosa, dedicados a un mismo propósito. Escuchamos el ejemplo de un grupo familiar común y corriente, que ha tenido sus altibajos. No todo es color de rosa, han tenido que luchar con muchas situaciones, pero lograron unirse con un propósito claro. Y van a seguir reuniéndose y uniéndose con un propósito de seguir trabajando con estas personas. Un evento es una ayuda, pero no hace la obra. Entienden lo que tienen que seguir en eso. Pero este grupo se unió. Experimentaron más unión entre ellos y a la vez tenían propósitos muy claros. Y fueron sorprendidos aún lo que escucharon, de maneras como estaban comunicando cosas que ni sabían que se estaban comunicando, pero los otros observaron detalles de la manera de relacionarse que llamó la atención. Dios quiere obrar cuando estamos dedicados a un mismo propósito. Y Pablo da 2 mandamientos en el versículo 3. Uno es negativo y el otro positivo. Voy a quedarme con el negativo por un rato aquí pensando en algunos detalles. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. No debemos hacer absolutamente nada
por contienda o por vanagloria. O podemos cambiar las palabras para captar el sentido, o por egoísmo u orgullo. Parece que había peleas entre ellos allí en Filipos por asuntos no importantes. He escuchado de iglesias, por ejemplo, en los Estados Unidos, que tienen peleas abiertas porque no se pusieron de acuerdo en el color de la alfombra que iba a estar en el pasillo principal, únicamente. Por asuntos tan bobos, si tenía que ser rojo o azul, o color gris. Uno se pregunta, ¿dónde está el corazón de las personas si sobre detalles de esa naturaleza hay dificultades? Pero podemos pensar lo mismo porque he escuchado comentarios no de esta congregación, pero aquí en Barranquilla, de personas sintiéndose muy mal porque alguien no les saludó. Bueno, hay muchas cosas que pueden suceder. La persona puede mirar, pero sin estar mirando. Y si la persona no le saludó, uno puede acercarse y saludar. Pero ya se separó, se sintió una brecha grande porque fulano no le saludó al domingo. Cosas suceden. Es lamentable a veces, pero podemos corregir cosas así. Pero debemos tener también cuidado con los comentarios. Comentarios nuestros de desacuerdo, de molestia, pueden provocar división. Al manifestar críticas, podemos estar propiciando división. Hay que aprender a expresar diferencias con mucho respeto por otra persona y quizás directamente a la persona. Por ejemplo, si tiene una queja conmigo o contra mí por algo, es mejor hablar conmigo y no hablar con otra persona. Si necesitan hablar conmigo sobre algo, háganlo. Pero es mejor hacer eso que comentar con otra persona. Juan hizo tal y cual cosa que no me gustó. Eso no nos ayuda en nada. Eso crea conflicto, crítica, división. La vanagloria, por el orgullo, puede ser la raíz de la contienda. Puede haber una ambición inapropiada. Puede haber pugnas por el poder. Sucede en iglesias, lamentablemente. Un ejemplo del pasado lejano de la iglesia. Hubo una persona, un grupito en un momento dado que querían cambiar todo en coinonía. Todo, incluyendo las prédicas. Dijeron, en vez de tener la prédica normal, es mejor hacerlo en 20 minutos, enfatizar ilustraciones y muy poco contenido de la Biblia. Uno queda sorprendido y uno dice, uno no puede aceptar condiciones así. ¿Con qué vamos a terminar? Con pensamientos humanos de ilustraciones sin bases firmes para nuestras vidas, para la vida de la congregación. Vamos a pensar en algunos principios de aplicación. Pensando en esto, cuando yo me estaba preparando, pensé que la división puede venir de dos perspectivas diferentes. Oposición directa en el mismo cuerpo de Cristo, oposición directa a las cosas, a las maneras de hacer las cosas, a las doctrinas, puede existir en una congregación, pero de una forma también diferente que quizás no es tan fácil observar. La pasividad en cuanto a la relación con otros, en cuanto a la falta de trabajar en unidad para los propósitos de Cristo. Pienso que en este momento la pasividad puede ser el punto de más cuidado para nosotros. Voy a profundizar en este aspecto de la pasividad.
no es suficiente, no va a ser oposición. Hay que preguntarnos si estamos aportando positivamente a las vidas de otros. Si somos pasivos, apáticos, sin cuidado, entonces no estamos aportando positivamente. Estamos al margen. ¿Tomas en cuenta a otros o solo piensas en tus propias necesidades y las de tu familia? Considera que los encuentros del grupo familiar son opcionales. Estamos proveyendo oportunidades, comenzando dentro de este próximo fin de semana, abriendo 3 grupos nuevos. Hay grupos que han estado funcionando, el grupo de apoyo en transición. Pero ¿qué es la actitud que tenemos? Cualquier otra actividad que se presenta toma prioridad. Cualquier otra cosa. Claro que hay momentos cuando uno tiene que estar ausente. Obviamente hay situaciones así. Pero aprovechamos de cualquier excusa para no estar. Vemos el valor de edificar a otros, de aplicar la palabra en nuestra propia vida a través del encuentro, de funcionar juntos en el proceso de compartir con otras personas, de planear en esto. Si no has dado importancia a los encuentros y el funcionamiento de los grupos, puede ser que estás actuando con apatía o egoísmo, lo que Pablo está advirtiendo de no hacer. Es evidente que no estamos combatiendo unánimes por la fe del Evangelio en estos casos. La persona que no participa no está contribuyendo al crecimiento espiritual de otros y de la vida propia, ni uniéndose para el evangelismo, viviendo aparte. Es posible que personas así piensen en la iglesia como que es una participación que realmente es una práctica de una religión. Se cambió de religión, pero uno asiste, pero no se involucra con las vidas de otras personas. Nuestro entendimiento del funcionamiento de la iglesia aquí en Koinonia, de lo que encontramos en las Escrituras, es que el cuerpo de Cristo se basa en relaciones con Dios y los unos con los otros. Estos grupos permiten, facilitan, ayudan a desarrollar relaciones. Y la persona que prefiere no compartir con otros más a fondo debe preguntarse, ¿por qué? ¿Qué hay? ¿Hay cierta máscara? ¿Hay algo que está queriendo cubrir de su vida y no quiere que otros lo conozcan de veras? ¿Está aparentando algo? La falta de participación puede ser una manera de menospreciar a los otros del grupo. Quizás uno está en la lista, pero muchas veces no participa, no llega al encuentro. Puede ser una manera de menospreciar a las personas. No valen tanto para recibir mi atención. Cuando es posible asistir, lo hago. Pero muchas veces no me es posible y no me importa tanto. Pero estos hermanos son personas redimidas por la obra de Jesucristo en la cruz. Son personas importantes para Dios. Deben tener importancia para nosotros también. La constancia en los encuentros ha sido una debilidad definitivamente en los grupos actuales.
ha sido una necesidad de afirmar más este aspecto. Pero vemos lo que Pablo dice en el versículo 3, la parte negativa: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El remedio que él pone aquí es la humildad. Humildad delante de Dios, pero también naturalmente humildad delante de las otras personas. Necesidad de reconocer nuestra dependencia de Dios en eso. En el pasado, en el tiempo de los griegos clásicos, etcétera, llegando hacia el tiempo de Jesucristo, la humildad no era virtud, era debilidad. Llegó a ser virtud por las enseñanzas de Jesucristo y la vida de Él. La gente comenzó a ver la humildad como algo bueno. En el pasado, antes de esto, para nada. La humildad es el reconocimiento que no tengo todas las respuestas, ni tengo toda la sabiduría, ni tengo todas las ideas buenas. Es el reconocimiento que las necesidades y las preocupaciones de otros deben primar en nosotros, tomarlos en cuenta, preocuparnos también por otras personas. Y no mirando tanto por los intereses personales propios, sino también entendiendo que debemos mirar por lo de las otras personas. Eso exige de nosotros una capacidad de ver características buenas en otras personas, incluyendo aspectos de su carácter. Cuando comenzamos a ver cualidades buenas que Dios está operando en otras personas, nos ayudará a sensibilizar nuestro corazón, nuestra actitud, aún nuestro orgullo que podemos tener por nuestros logros morales, y a parar las críticas a otras personas por sus debilidades. Otra vez, aplicando estas cosas a los grupos familiares, ¿cómo afecta nuestra inconstancia en la participación de los encuentros? ¿Afecta a las otras personas? ¿Tomamos en cuenta el impacto? He tenido situaciones donde llego como siervo zonal para un encuentro y el siervo y el aprendiz están presentes y nadie más llega. Triste. Están luchando para servir y nadie más llega. Pueden imaginar el pensamiento que pasa por la mente. Pasamos estos momentos en oración también cuando nos damos cuenta de lo que está sucediendo, porque podemos afirmarnos en oración y que los días futuros pueden ser diferentes. A veces no pensamos el impacto que puede tener la falta de asistencia de nosotros, de nuestra familia, en un encuentro. Y a veces personas no avisan de su inasistencia, y al no avisar ni nada tampoco, uno piensa, pues parece que no nos toman en cuenta. Es fácil seguir la cultura reinante en Barranquilla, de tener falta de cuidado de esos detalles. Pero Cristo nos llama a ser diferentes. Nos llama a cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de tener relaciones. Nos está llamando a ser diferentes. Pasamos a la sección de los versículos 5
al 11. Voy a leer únicamente el versículo 5 por este instante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo ya les ha dado claridad en sus enseñanzas, pero aquí, para poder comprender los conceptos y poder vivir de acuerdo con los planes de Dios, debemos prestar atención a la vida misma del Señor Jesucristo y tener el mismo sentir en nosotros que hubo en Él. Lo que cantamos en 2 ocasiones, el último canto, está basado en esta porción que sigue. Pero lo que Pablo está diciendo aquí, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, es un verbo de tiempo presente. Lo que quiere decir es que es algo que debemos hacer siempre, vez tras vez, tras vez, tras vez, todo el tiempo. Debe ser la actitud de nosotros. Y fijar nuestra mente en esta actitud. Concentrarnos, meditar, pensar realmente cómo ha vivido Jesucristo. Hacerlo una prioridad, meditar en esto y tener esta actitud en nosotros. Hoy día hay tantas distracciones por doquier. Es difícil enfocarnos. Es difícil concentrarnos. Es difícil encontrar silencio a veces. Pero siendo que este es un ejemplo que Pablo está poniendo del Señor Jesucristo, vale la pena hacerlo. En nuestras relaciones con otros en el cuerpo de Cristo, debemos manifestar esta actitud que se está plantando aquí, que está presentando en estos versículos. Y lo que sigue es un himno, lo más probable, que era presente en ese tiempo en la iglesia, que Pablo incorporó en su texto aquí. ¿Me cree? Sí. Contenía, se piensa, al haber estudiado esto, que hay 6 estrofas de ese himno. Sigue el texto, pero lo pongo aquí en sus estrofas. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es el ejemplo que Pablo está señalando aquí. Ya tienen el texto en su Biblia. Está bien, puedes apagar, André. Hay 2 secciones de este himno que observamos fácilmente. La humillación de Jesucristo, los versículos 6 al 8, las estrofas 1 al 3 ahí, y la exaltación de Jesucristo de 9 a 11. Vamos a examinar su humillación. Pablo nos llama la atención para observar este ejemplo del Señor Jesucristo. Siendo en forma de Dios, está hablando de un verbo en el tiempo presente de nuevo, hablando de continuidad de ser. Sigue siendo Dios. Ha sido Dios desde la eternidad y sigue siendo Dios. No hay cambio. La palabra para forma aquí no es una palabra que habla de lo externo, está hablando de lo interno, morfe. Se refiere a la naturaleza interior, lo esencial, lo que permanece de la persona. Jesucristo es Dios.
y del conjunto de enseñanzas que encontramos del apóstol Pablo, de lo que él veía en cuanto a Cristo preencarnado y glorificado, Pablo señalaba su imagen, su forma, pero también su gloria, que era la misma gloria de Dios. Jesucristo era Dios, pero no tenía que ser aferrado al ejercicio de todos sus atributos. Hay un contraste aquí, en el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. El tiempo del verbo muestra que fue algo del pasado, la misma encarnación. No dejó de ser Dios cuando vino a la tierra, cuando se encarnó. No dejó ciertos atributos. Una distinción que vamos a hacer: voluntariamente Él restringió el uso independiente de sus atributos, de acuerdo con el propósito de vivir entre los hombres y experimentar las limitaciones de nosotros. Voluntariamente Él restringió el uso independiente de sus atributos. No abandonó el hecho de ser Dios. Sigue en forma de Dios, sigue siendo Dios, pero tomó la naturaleza humana y se juntó en una forma inexplicable para nosotros. Es hombre y es Dios a la vez, un solo ser, nuestro Salvador. Pero dice allí también, en el versículo 7, tomando forma de siervo. La esencia de haberse despojado a sí mismo, se limitó su gloria, tomó la forma de siervo. Su función era servir. Vino para morir por nosotros los pecadores y para servirnos también. Tomó la naturaleza humana en la encarnación. Lo que hemos dicho, totalmente hombre, totalmente Dios. No cambió la forma de Dios por la forma de hombre. No abandonó el ser Dios al tomar la forma de hombre. Es Dios y es hombre. Y lo que dice allí, en ese versículo también aclarando, hecho semejante a los hombres. Su naturaleza divina unida con su naturaleza humana, pero era sin pecado, lo que enseña en otra parte de la Biblia. No tenía la naturaleza pecaminosa de nosotros. No nació con esa naturaleza pecaminosa. Y estando en la condición de hombre, versículo 8, es una palabra distinta aquí en el griego, esquema. Hablando de apariencia, lo visto por los otros como hombre, porque vivió como hombre exactamente, nació, se desarrolló de niñez y juventud hasta ser adulto, trabajaba, tuvo cansancio, hambre, tristeza, etc. Completamente hombre. Pero se humilló en toda su humanidad, en toda su vida, incluyendo su muerte. Y tomó la decisión de obedecer a la voluntad de su Padre hasta la muerte. A una muerte tan cruel como muerte de cruz. Que nosotros sabemos que era una muerte vicaria, una muerte como sustituto por nosotros los pecadores. Cargó con nuestros pecados. Hay un comentarista yo creo que del año 38, del siglo pasado, que comentaba algo muy diciente. El señor Lohmeyer decía: solo un ser divino puede aceptar la muerte como obediencia, porque para los hombres normales es una necesidad.
todos vamos a morir algún día. No tenemos duda de esto. Pero Él aceptó la muerte como obediencia al Padre. Qué pensamiento profundo. Escogió la muerte por amor al Padre, por los propósitos divinos de la redención, por amor a los hombres pecadores, que no éramos dignos de ser amados, pero nos amó a pesar de nuestras ofensas, y reconoció que no estábamos en la capacidad de poder salvarnos. No había nada dentro de nosotros capaces de, en alguna manera, corregir el problema del pecado y la culpa. Jesucristo mostró su misión completa a la voluntad del Padre. Pero no quedó allí. Los versículos 9 al 11. Por lo cual, con base en lo que hizo, ya el drama de la encarnación, la crucifixión termina y el Padre toma acción. El Padre le resucitó, no lo menciona explícitamente, pero implícito está allí, y le ascendió a su diestra un lugar de autoridad y honor. Habla del resultado de una sumisión a la muerte en obediencia. En lo que presenta aquí el apóstol Pablo de este himno, sigue la regla general dada por Jesucristo en Lucas 14:11. No tiene que abrir allí. Dice así: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Voy a darles una ilustración. Ustedes, aquí en Colombia, pues hay muchos que siguen el ciclismo. Pueden haber escuchado en años pasados a un ciclista de los Estados Unidos, Lance Armstrong. Ganó el Tour de Francia 7 años consecutivos. Después de haber tenido cáncer que se había pasado a sus pulmones, a su cerebro, etc., logró reponerse y ganó el Tour de Francia 7 veces consecutivos. Vi una entrevista en una ocasión y alguien le preguntó: ¿tú puedes atribuir algo a Dios en tu vida? ¿Que en alguna manera Dios te ayudó? ¿Qué Dios? Yo hice todo esto por mis propias fuerzas. Dios no tiene nada que ver con eso. Exaltación. Por fin encontraron las pruebas suficientes de su proceso de doping, de haber tomado sustancias como muchos otros, sustancias ilegales. Le quitaron todos sus títulos. Está humillado totalmente. Su fundación que existía para ayudar a pacientes de cáncer, etc., ya no quiere ni llevar nada de su nombre, ni tenerlo presente en su junta directiva, ni nada. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo, el punto máximo, la autoridad total. Y cuando dice en el versículo 9, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, debe ser el artículo definido. Le dio o le confirió el nombre explícito, el nombre que es sobre todo nombre. Y les recuerdo que el nombre en la Biblia representa a toda la persona, su carácter, su reputación, su dignidad, sus capacidades, su autoridad. Todo lo que es Dios el Hijo está presente.
para que en el nombre, el propósito, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todos los seres, incluyendo los ángeles caídos, todos van a tener que responder. Interesante la película corta que Mari trajo, de los temores de los espíritus, de no saber a qué se debe de la muerte, etc. En el primer siglo, el trasfondo en ese momento, los hombres tenían mucha inestabilidad y temor. Los astrólogos enseñaban que todo estaba gobernado por poderes astrales. Y estos poderes eran apáticos de la humanidad. La fecha de nacimiento determinaba todo. Era un fatalismo. Pero hoy día tenemos, no digo tenemos nosotros en la iglesia, pero tenemos alrededor de nosotros el horóscopo. Y muchos siguen fielmente a lo que pueden leer ahí y lo que determina para su vida su fecha de nacimiento. La manera de escapar era por el misticismo, el ocultismo y prácticas ascéticas, de tener duro trato al cuerpo y cosas así. El hombre era inestable y temeroso, vida sin propósito, y tenía tres necesidades básicas: libertad de poder de los espíritus malignos, liberación de su destino determinado por los dioses de las estrellas, y el alma del hombre buscó redención del cuerpo pecaminoso, de su control. Dejar de pecar, y atribuir era el cuerpo físico. Pero lo que se está presentando aquí, Jesucristo era y es la única solución para todas estas necesidades. Jesucristo vino al mundo a morir por nosotros. Él, siendo Dios, se humilló al tomar el cuerpo humano, vivir entre nosotros, morir en la cruz. Hoy día las tendencias de controlar los efectos de la magia negra o la magia blanca que la gente utiliza en vez de conocer y entender la autoridad de Jesucristo, el fatalismo que reina entre algunos, la inhabilidad de no seguir pecando. La solución está en la persona del Señor Jesucristo. Y el clímax acá, el versículo 11: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo tiene autoridad sobre el poder maligno. Él está en control. Dios no es como los poderes del pasado o del presente. No es apático hacia los hombres. Es un Dios amoroso que nos buscó, tomó iniciativa, totalmente distinto. Está vitalmente interesado en nosotros. Y en esta frase aquí, toda la que confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, en Isaías 45:23, voy a leerlo. Está en un contexto aquí donde Dios está afirmando que es el único Dios, es justo, es salvador. Ningún ídolo puede actuar, no tiene capacidad de actuar el ídolo. Y él afirma aquí que por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Hablando de Jehová, hablando de Dios el Padre, pero aplicado perfectamente a Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. El vínculo que se tomaba del Antiguo Testamento allí, y el trono de Jesucristo no era ninguna rivalidad con el Padre, porque al ser exaltado Jesucristo era para la gloria del Padre. Se basa en la soberanía y la intención de Dios, cuyo propósito es reunir todas las cosas en Cristo. Tomado de Efesios 1:10. En un pasaje tan sublime, tan especial, tan elevado y tan importante que habla de Jesucristo y su encarnación, su crucifixión, su exaltación, es fácil perder el contexto.
el apóstol nos llama a tener la misma actitud que había en Jesucristo. No aferrarse a su divinidad, sino de aceptar ser siervo. Venir aquí a la tierra. Esta actitud debe estar presente en nuestras relaciones con otros en el cuerpo de Cristo. Resumimos: humildad, sumisión a la voluntad del Padre o obediencia, servicio a otros, el papel de siervo. Es la clave para guardar la unidad del cuerpo, la iglesia, el grupo familiar. ¿Cómo estás en cada categoría? Humildad, la necesidad que tenemos de descubrir y eliminar ocasiones y prácticas de orgullo, de prepotencia, de soberbia. Y a veces necesitamos la ayuda de otras personas para ver los puntos ciegos. Hay cosas que no vemos de nuestras propias vidas, pero otras personas cercanas pueden observar algunos de los puntos y pueden ayudarnos a ver si estamos abiertos a escuchar. Sumisión, obediencia a la palabra, a los que tienen autoridad, sea jefe en el trabajo, sea el gobierno civil, aun si no estamos de acuerdo con el partido que ganó en un momento dado, los pastores, los siervos en los grupos, el esposo, para las mujeres casadas, otras personas en autoridad. Servicio, la actitud de servir a otros. La importancia del papel de siervo era previsto en un grupo familiar para servir a las personas. Y las personas dejarse ser servido y servir los unos a los otros mutuamente en el grupo. La actitud de servicio hacia los demás. Y no solo vivir para nosotros mismos, que es mucho más fácil hacerlo. Este pasaje nos está instando a unidad, pero nos está instando a tomar acción, tomar iniciativa, no ser pasivos, no ser apáticos, no ser despreocupados con lo que sucede alrededor de nosotros. Hay un punto adicional que siento la necesidad de incluir aquí de aplicación. En esta sección que habla de la exaltación de Jesucristo, dice, como lo hemos cantado, como lo hemos visto, todo el mundo va a tener que doblar la rodilla ante el nombre de Jesucristo y toda lengua confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Se entiende aquí que los creyentes están dispuestos a hacerlo voluntariamente, pero los ángeles caídos y los incrédulos van a tener que hacerlo al fin y al cabo, sin haberlo hecho voluntariamente. La pregunta mía: ¿cuántos de nosotros estamos sometidos al señorío de Jesucristo de veras? Temo que no muchos. Pienso que hay en la iglesia algunos que están intentando hacerlo de corazón, someterse al señorío de Jesucristo. Pero temo que muchos vivan para sí mismos y no para los propósitos de Jesucristo. ¿Dónde estamos? ¿Estamos sometidos al señorío de Jesucristo voluntariamente y lo demostramos con la vida, no solamente con la boca o con la mente? Si hay necesidad de arrepentimiento, les animo a hacerlo en el silencio de su corazón. Vamos a orar al terminar aquí esta mañana. Puestos de pie, por favor. Padre amado,
la experiencia de mirar lo que hizo Jesucristo nos conmueve profundamente. Pero sabemos que va mucho más allá de únicamente lo que Él hizo. Porque el apóstol nos está llamando a tener la misma actitud de nosotros en forma permanente que hubo en Cristo Jesús. Reconocemos, Padre, que muchas veces quedamos cortos. Muchas veces nuestras actitudes no son semejantes a las de Jesucristo. No vivimos de la misma manera que vivió Jesucristo aquí en la tierra. No amamos de la misma manera. Nos arrepentimos de los muchos momentos cuando no estamos viviendo de acuerdo a tu voluntad, cuando no tomamos la sumisión como algo importante para nuestras vidas y tomamos decisiones para corregir el comportamiento nuestro. Tomamos decisiones de meditar en la vida de Jesucristo, de reconocer nuestra necesidad de vivir de una manera distinta, de depender de ti, de tu poder para poder hacerlo, porque no hay nada en nosotros para poder hacerlo. Depender de tu gracia, tus provisiones para nosotros. Porque tú deseas que vivamos para ti, para el Señor Jesucristo, para los propósitos del Señor Jesucristo, que incluyen edificarnos mutuamente, incluyen evangelizar, aún unidos con otros, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Padre, necesitamos que obres en nosotros. Transfórmanos por tu gracia. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos.